Pablito, te veo al rato. El próximo domingo 1 de agosto se va a realizar la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo participar? ¿En dónde? Yo le agradezco mucho al consejero del INE, Uquib Espadas, que platique con nosotros esta tarde. Bienvenido, Uquib. Muy buenas tardes. Gracias por venir aquí virtualmente con nosotros, por supuesto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues con un gusto de estar platicando acá. A ver, la consulta para enjuiciar a presidentes. ¿Esta consulta de qué va? ¿Cuál es, digamos, su importancia jurídica, su importancia política y su importancia social? Bueno, a ver, tienen una gran importancia política porque se trata de la primera vez en la historia de México que hay una consulta popular a nivel nacional sobre la base de las reglas y leyes acordadas por el Congreso, es decir, es una consulta con pleno sustento legal, hecha de manera oficial y en consecuencia, primera vez que el Instituto Nacional Electoral va a desarrollar una consulta de este tamaño y pues desde luego será la primera vez que tenga una consulta todas las formalidades que caracterizan los procesos comiciales que desarrolla el Instituto. Este tipo de procedimientos de democracia directa fue una demanda pues de largo plazo en la política mexicana. La ciudadanía durante décadas reclamó la existencia de estos mecanismos y el 1 de agosto será la primera vez que se lleve a cabo una consulta popular. Pero ojo, creo que es importante aclararle a las personas que nos están viendo y escuchando que ir a participar en la consulta no significa que se esté ya enjuiciando a ningún expresidente, ¿no? A ver, eso es muy importante. Si me permites, voy a leer la pregunta para que quede perfectamente claro de qué se trata. La pregunta dice: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Es decir, el foco de la consulta no está en ninguna persona ni grupo de personas. El foco de la consulta, sobre lo que se consulta, es sobre el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Es decir, lo que se decidió, por qué se decidió, quién lo decidió, cuáles fueron los alcances. Esto incluye una diversidad de procesos y desde luego involucra a una amplia diversidad de actores, pero no es una pregunta destinada a ninguna persona ni grupo de personas en lo particular. A ver, y para las personas que opinan, y se ha derramado mucha tinta, por supuesto, en todos los medios de nuestro país, en todos los periódicos, no solo de México, sino también varios en el exterior, que dicen, pues, probablemente esta consulta no tenga al final ninguna repercusión legal. Bueno, ese es un riesgo que hay en cualquier consulta popular, es decir, para que una consulta tenga validez, de acuerdo con las leyes de México, tiene que pasar menos el 40% de los registrados para votar. Esto significa, con el padrón actual, aproximadamente 37 millones de personas. Es una no tan alta como los que acudieron a votar el día 6 de junio, que fueron casi 50 millones de personas. Y bueno, pues es una movilización social y una movilización cívica de un nuevo tipo. La cercanía con las elecciones a mí me hace ser optimista en términos de que la ciudadanía está sensibilizada a temas políticos y que probablemente esto será un impulso para que más personas acudan a las urnas a expresar su opinión. Ningún actor del pasado, sea expresidente o cualquier tipo de función pública que haya cumplido en el pasado, tiene actualmente fuero. Bueno, hay alguno por ahí dirigiendo, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, pero lo cierto es que no tienen ya fuero constitucional. No bastaría con la ley si tuvieran responsabilidades públicas y jurídicas sobre las cuales responder. ¿No bastaría con eso, consejero? No, porque yo creo que no, porque veo un espectro más amplio en la consulta. Es decir, cuando hablamos del esclarecimiento de decisiones políticas, yo, por ejemplo, quiero saber quién tomó la decisión desde el gobierno, la
represión de 1968 o el halconazo de 1971. Y eso son cosas que se deben esclarecer, en mi opinión, que la ley no obliga a su esclarecimiento y que probablemente quienes tomaron las decisiones políticas involucrados incluso pudieran no seguir vivos en el momento actual. Es decir, en ese sentido me parece que la consulta va mucho más allá de encontrar a los culpables de una u otra decisión. Y en sentido inverso, la consulta tampoco es inútil. Es decir, la alternativa es no queremos que se esclarezcan esos eventos, queremos, digamos, poner un punto final a estas cosas que ocurrieron en el pasado, a las decisiones que se tomaron en el pasado, y por tanto corresponderá no seguir investigando al respecto. Esto, por ejemplo, en mi opinión, porque quien decide finalmente de qué se trata es la Corte, la mía en este caso es una opinión tan buena como la de cualquier ciudadano, eso podría reflejarse, digamos, en una ley de amnistía general. Es decir, lo que está en la mesa es bastante más amplio que la culpabilidad de una persona o de un grupo de actores políticos. Bueno, pero entonces tú, consejero, tú nos dices, no va a ser un circo político la consulta. No, bueno, la consulta es un ejercicio de democracia directa, eso no puede ser un circo político, esto es, nadie puede obligar a la gente a ir a las urnas, esto en nuestro país terminó hace ya mucho tiempo, la ciudadanía es la que tendrá que apropiarse de este ejercicio democrático, y algo que es muy importante señalar, así como fue una demanda de décadas, también es verdad que en México no tenemos una práctica de utilizar estos instrumentos. Esta es una gran oportunidad para que la ciudadanía comience a ejercitar estos nuevos mecanismos democráticos, esta nueva forma de hacer llegar sus decisiones al Estado. En ese sentido, me parece que, independientemente de la pregunta, es un ejercicio de una gran relevancia. Ubica tu mesa.ine.mx para participar en esta consulta ciudadana. Te agradezco muchísimo, consejero Ubica Espadas, por estos generosos minutos para esta emisión de Imagen Noticias. Gracias. Gracias, Yuriria, un gusto. Adri, voy contigo para que nos digas cómo pintan